Buenos días, buenas tardes, según donde estén escuchándonos. Es un gusto para mí dar inicio a esta edición COVID de los Asuntos en 30. Mi nombre es Ignacio Lara, soy el presidente de Asuntos del Sur, y hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Lisa Zúñiga, que es la autora del primer policy paper del proyecto Colaboralat, que se llama La falta de gobernanza de las políticas de respuesta al COVID-19 en Chile, que pueden encontrar en el sitio colabora.lat y que se puede descargar gratuitamente, es de acceso público y de distribución pública, así que les invito a visitar el sitio, visitar, digamos, las distintas iniciativas que del proyecto Colaboralat y en particular a ver el paper de Lisa. Bueno, buenas Lisa, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y con nosotras. No, gracias a ustedes por la oportunidad de conversar más en detalle de estos temas que están pasando. Bueno, primero te voy a presentar brevemente para luego ya entrar en nuestra conversación. Lisa es cientista político por la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster en Criminología y Justicia Criminal por la Universidad de Edimburgo y estudiante de doctorado en Ciencias Sociales también por la Universidad de Chile. Investigadora asociada del Centro de Estudios Justicia y Sociedad de la Pontificia Universidad Católica de Chile y docente en la Escuela de Gendarmería también de nuestro país vecino, digo, nuestro, porque a nosotros argentinos los tenemos del otro lado de la cordillera a Chile, así que bueno, nuevamente muchísimas gracias por tu participación, por tener esta posibilidad de, además, digamos, del trabajo escrito, de poder un poco reflexionar, incluso hasta tomando un poco de distancia, ¿no? Desde cuando fue escrito hasta el día de hoy, porque si algo nos dio el COVID es esta sensación de que los cambios son muy vertiginosos, ¿no? Desde un momento para el otro, cómo puede cambiar una cifra, un evento o un análisis sobre política. Entonces, en primer lugar, bueno, digamos, si bien, digamos, el impacto del COVID es muy distinto de país a país, un poco te pediría que nos contextualices cómo llega el COVID a Chile, ¿no? ¿Cuál era el contexto social, político o económico, digamos, pero el contexto en general de Chile hasta digamos, a principios de 2020? Sí, bueno, el contexto político y social en el que llegó la pandemia a Chile es un poco conocido en América Latina y en el mundo, que fue post-estallido social, post 18 de octubre del 2019, cuando empieza a haber toda esta efervescencia social, muchas demandas acumuladas de años. A esto se le llama estallido social porque tuvo una expresión muy violenta de un día para otro, pero fue una acumulación de años, diría yo, de demandas que la gente sentía que no estaban siendo respondidas de manera adecuada. Y eso provocó que al momento en que llega la pandemia en Chile, en que tenemos el primer contagio en marzo del 2020, teníamos ya un gobierno bien desgastado y nos estábamos preparando para recibir de nuevo muchas protestas en la calle. Tuvimos un pequeño receso, por así decirlo, de las manifestaciones durante el verano y estábamos todos a la expectativa de que esto vuelva en marzo. Esto vuelve en marzo y ya no se puede salir a la calle ciertos días de la semana y con cierto temor de alguna parte de la población de que esto tuviera nuevamente manifestaciones violentas. Y estábamos en eso cuando llega el primer caso y de repente nos tuvimos que encerrar. Solamente alcanzó a haber una manifestación por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, que de hecho algunas personas después culpaban a esa cantidad de mujeres que salió a la calle por los contagios. Pero estábamos en un contexto difícil, muy difícil, con un gobierno ya bien deslegitimado, no solo el gobierno deslegitimado, sino que en general toda la clase política. Eso como a modo general. Me parece muy interesante este último punto, ¿no? que mencionabas, ¿no? Que digo, un gobierno deslegitimado, pero también todo un sector, ¿no? De la representación política que la sociedad venía, digamos, porque uno recuerda en 2019, que parece que fueron hace 5 siglos atrás, pero bueno, un gran fervor de manifestaciones en muchos países de América Latina, pero que Chile, digamos, estaba también un poco muy a la avanzada de
digamos, de esta presencia, ¿no?, en las calles pidiendo un cambio. Bueno, después surgió el tema de la constituyente, pero había mucho fervor popular. Y entonces llegamos a marzo. También sonreía cuando decías lo del 8 de marzo, porque siempre ha pasado en muchos países que las manifestaciones populares siempre eran culpadas del aumento de los contagios y no las medidas de los gobiernos. Sí. Pero bueno, pasando a la anécdota, digo, en un grandísimo esfuerzo de síntesis, porque sé que es una pregunta muy compleja, pero ¿cómo definirías, ¿no?, las políticas que fue tomando el gobierno chileno durante la etapa de pandemia, sobre todo hasta que llegó, ¿no?, el inicio de la vacunación, ¿no?, como las distintas contenciones o mitigaciones a la crisis? Sí, mira, yo diría que hay una primera etapa, de los primeros 3 meses, diría yo, marzo, abril, mayo del 2020, en que las medidas que intentó tomar el gobierno iban en la dirección de evitar lo que se estaba viendo que pasaba en países como España o Italia, es decir, evitar este famoso dilema de la última cama, ¿no? Entonces, por una parte estaban estas medidas de control de daños, diría yo, que era muy centrada en la capacidad de los hospitales, un enfoque hospitalocéntrico, que algunos le han llamado, y esa capacidad asociada también a la cantidad de camas críticas disponibles y a la cantidad de ventiladores o de respiradores mecánicos disponibles. Y se hacían anuncios respecto de cuántos ventiladores vamos a comprar, cómo la empresa privada también está, ¿no?, colaborando con esto, son tan generosos, se nos van a donar cientos de ventiladores, cómo vamos a reconvertir camas para que la gente tenga la seguridad de que si se enferma va a tener una cama crítica disponible y un ventilador. Y un poco esa era la respuesta que se estaba dando, pero con un discurso al mismo tiempo de esto va a pasar rápido, ¿no? Lo tenemos controlado, ya detectamos el primer caso, le estamos haciendo seguimiento, y de pronto empiezan a aumentar los casos. Y se recomienda que la gente se quede en su casa. Y las 2 semanas después, todo esto muy rápido, 2 semanas después ya se tiene que obligar a la gente a quedarse en la casa. Porque era claro que no había una conciencia tampoco. Esto todavía se veía en marzo como algo de, está pasando en China, está pasando en Europa, ¿por qué va a llegar acá esto? Pero claro, en marzo empieza a volver la gente que estuvo de vacaciones en otros lugares. De hecho, el primer caso es un médico que estuvo de vacaciones en el sudeste asiático. Entonces, claro, vuelve toda la gente. Y curiosamente, los primeros casos también empiezan a suceder en la zona oriente de la región metropolitana, que es donde se concentra la población con mayores ingresos, con mayores recursos, que es población que suele salir de vacaciones fuera del país. Y resulta que en estas escuelas, en estos colegios donde se concentran niños de familias con buena posición socioeconómica, empiezan a reproducirse los casos de manera muy rápida. Entonces, los primeros en estar confinados son las comunas de lo que se llama el sector oriente de Santiago, que son los que tienen los mayores niveles de ingreso. Pero empezó a haber el problema de que este confinamiento parcial, porque ahí lo que el gobierno hace, dice, bueno, vamos a decretar cuarentenas en algunas zonas, pero las que llamaron ellos cuarentenas dinámicas, que no sé si se llama igual en otros países, pero era una cosa como que había cuarentena en un municipio, pero no en el de al lado. Entonces, claro, tenías a la zona oriente con familias en cuarentena, pero que tenían, por ejemplo, niñeras, jardineros que venían de otras zonas de la ciudad más pobres y que seguían viajando a estas zonas a trabajar. Entonces, de pronto ya pasa marzo, pasa abril, llega mayo y la cosa ya se sale de la zona oriente y empiezan a explotar los casos en las zonas más pobres, en las zonas más populares de la capital, también en regiones, menos en regiones, y en regiones tardó un poco más en llegar. Pero ahí el gobierno seguía insistiendo con esta fórmula de las cuarentenas dinámicas, que no se entendían, o sea, no se entendía que incluso en un municipio la mitad del municipio estaba en cuarentena y la otra mitad no, porque trataban ellos de explicar de que estaban
tomando todos los indicadores posibles para decretar cuarentenas y no cerrar el comercio y no afectar los ingresos de la gente. Entonces yo diría que esos fueron los primeros 3 meses. Hospitales, ventiladores mecánicos y las llamadas cuarentenas dinámicas. Esas fueron las medidas, que claramente no resultaron. Y además acompañado de un ministro de Salud con un estilo comunicacional poco soberbio, un poco agresivo, con otros ministros que estaban haciendo al mismo tiempo que habían estas cuarentenas dinámicas, diciendo que íbamos a volver a las clases, que se iban a volver a abrir los centros comerciales, cuestión que duró un día, porque no era posible, o sea, si tenías casos aumentando no podías simplemente abrir el comercio y volver a clases. Y se empieza además al mismo tiempo a tener una dinámica de discusión abierta por los medios de comunicación con los alcaldes. Eso es bien interesante, no sé si pasó en otros países, pero acá los que estaban haciendo el llamado a la cordura y a tener medidas apropiadas fueron los alcaldes, fueron los municipios, que se mostraron muy en contraposición a lo que estaba programando en ese momento el gobierno. Y esta primera etapa de medidas, diría yo que se termina cuando el ministro de Salud se tiene que ver obligado a renunciar. Porque dice en un programa de televisión que él no sabía el nivel de hacinamiento que había en algunas zonas populares. Entonces, eso acumulado con todo lo que venía del estallido social, donde la gente ya estaba aburrida y cansada de que autoridades y empresarios de alguna forma desconocieran la realidad que vivía la gente de menos ingresos, fue como la gota que rebalsó el vaso y ahí tuvo que salir el niño. Y ahí diría yo que empieza como una nueva etapa, con un ministro de Salud nuevo, que trata de tener un estilo menos confrontacional y más de diálogo, y también de menos, un discurso que estuvo un poco más basado en esto tenemos que resolverlo todos juntos, ¿no? Y dejar de echarle la culpa y responsabilizar al individuo, a las personas. Tratar de tener este discurso un poco más comunitario y más solidario. Digo, lo trató porque hay momentos, digamos. Y ahí se empieza a fortalecer dos estrategias que se han mantenido hasta ahora. Una es lo que llamaron el plan paso a paso, que es mantener esta lógica de que los municipios, las comunas entran y salen de distintos grados de cuarentena, distintos grados de confinamiento, según los niveles de contagio que haya. Ya sea por contados como casos por cantidad de habitantes, por tasa de habitantes, por la incidencia y por la positividad. Hay indicadores que se van mirando y ellos van determinando qué comunas entran o salen de distintos pasos de este plan, que también se ha ido modificando, no ha sido un plan que se haya mantenido en el tiempo. Entonces, por ejemplo, al principio teníamos paso 1 es la cuarentena total, paso 2 es cuarentena solo el fin de semana, y no se podía abrir una serie de cosas, de comercio, de gimnasio. Pero después pasó que en el verano, que tuvimos esta sensación como de está más o menos controlado, le hicieron modificaciones a este plan y dijeron, bueno, paso 2, cuarentena fin de semana, pero podemos abrir los gimnasios, podemos abrir los centros comerciales. Entonces era un paso 2 que en realidad era como el 4. Y la gente también se empieza a confundir con estos cambios comunicacionales, que un día sí, un día no, al final nadie sabe qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero esa estrategia del paso a paso se ha mantenido. Y la otra estrategia que se elaboró con detalle cuando hubo este cambio de ministro en mayo-junio del 2020 fue la estrategia de testeo y trazabilidad. Que ese fue un problema grande que tuvimos al principio. O sea, no había los recursos humanos disponibles para hacer la trazabilidad de los casos y de las personas con contacto estrecho. Se empezaron a definir esos conceptos, ¿no? De está la persona enferma, el contagiado, pero también todos sus contactos que posiblemente pueden estar contagiados. Y esa estrategia se empezó a aplicar a mediados del 2020 y se tuvieron que inyectar recursos a las redes de atención primaria, porque claro, no habían personas que estuvieran dedicadas las 24 horas a hacer los llamados telefónicos,
a detectar a las personas que tuvieran necesidad de estar en residencias sanitarias. Esta fue otra línea de esta política, de habilitar residencias sanitarias para personas que no tenían el espacio suficiente en sus viviendas para estar aisladas y asegurarse de no contagiar a la familia. Entonces esas diría yo que fueron las líneas principales de respuesta que se le dio a la parte sanitaria, porque después hay toda otra parte que tiene que ver con el apoyo socioeconómico a las personas que tenían que dejar de trabajar por estar en cuarentena, que esa es otra opción. Que eso es otra dimensión, pero digamos que también interesante. Rescataba, estaba escuchando, ¿no? Lo había visto también en el paper, esta lógica que se ha dado en otros países por ahí en un nivel más extremo, ¿no? De cuando tenés un gobierno que trata de negar, ¿no? Desde un gobierno central que niega o que minimiza, cómo los gobiernos locales u otros gobiernos subnacionales salen un poco a paliar. Digamos, el caso, digamos, quizás uno de los casos que nosotros tenemos más cerca y más conocidos es el de Bolsonaro, ¿no? Sin comparar el caso de Brasil con el de Chile, pero personajes como Bolsonaro, como Donald Trump en su momento, que niegan la importancia y que son los gobiernos de abajo, digamos, subnacionales o municipales, que tienen que salir un poco a paliar y a tomar las riendas ante la falta, ¿no? de una guía unificada. Sí, esto pasa también porque no hay no hay gobernabilidad, no hay gobernanza en este tema. Volviendo al eje de este proyecto que nos convoca, lo que hace el gobierno de Chile cuando llega la pandemia es decir, bueno, vamos a instalar estas mesas de trabajo. Pero estas mesas de trabajo están compuestas por personas, preferentemente médicos, de la capital, o sea, de una élite, digamos. No representativa de la diversidad social y no representativa del país. Entonces pasa que tienes por una parte al ministro de Educación constantemente diciendo los niños tienen que volver a clases, y los alcaldes por otra parte diciendo es que no pueden volver a clases. No pueden volver a clases porque ¿cómo en los colegios pobres vamos a implementar separación, distancia, si no tenemos los recursos para hacer eso? Pero tampoco tenían tantos recursos para hacer la educación a distancia, entonces hubo ahí tensiones constantes entre el Ejecutivo y el nivel local. O sea que las instancias de articulación que se dieron quedaron truncas, digamos, le faltó una mayor ampliación. Le faltó, se formalizaron, pero no tuvieron el efecto que uno se espera. Le faltó amplitud, o sea, aquí lo que tú tienes es lo que el gobierno llamó la mesa social COVID-19, que de social no tiene nada, porque los que participan son ministros, un representante de la Asociación de Municipalidades, representantes del Colegio Médico, y sería, o sea, no sé qué tiene de social la mesa social, porque en realidad era una mesa enfocada en el tema sanitario. No tenía representantes del área de la educación, de los sindicatos, de asociaciones de mujeres o de otros grupos vulnerables. O sea, eso no existía. Mira, esto me da pie para consultarte algo que es como un mantra, ¿no? Que se ha repetido desde el inicio de la pandemia y que creo que los que estamos aquí lo compartimos, ¿no? Digamos, es una pandemia que afecta, que puede afectar igual por todo el mundo, pero que afecta más gravemente a determinados, o más fuertemente a determinados sectores de la población. Algo ya nos has dejado entrever, pero ¿han habido políticas focalizadas para estos grupos más golpeados de la sociedad? ¿Les ha faltado? ¿Vos cómo evaluarías, primero si hubo, y después cuál ha sido el resultado de las políticas focalizadas? A ver, en términos de las respuestas sanitarias no hubo una focalización. O sea, en eso diría yo que la parte positiva, quizás, si es que no le voy a mirar algo positivo a esto, es que ha habido una valorización de la salud pública. Que acá es un tema difícil, ¿no? Acá tenemos nosotros un sistema neoliberal muy radical, entonces un poco la gente, todos nos acostumbramos a que teníamos la posibilidad de tener servicios públicos, pero también el privado. Si tenías dinero vas y pagas salud, pagas educación.
Pero con la pandemia no se podía apelar a eso. Entonces, yo diría que ahí sí hubo un acierto en darle acceso a todas las personas al examen, por ejemplo, al examen del PCR, después con la vacunación. Eh, pero en otros aspectos de la política, yo diría que no hubo una focalización en grupos vulnerables. De hecho, por eso creo yo que una de las fallas que tuvo este sistema de las cuarentenas dinámicas fue eso, que rápidamente nos dimos cuenta a través de las instancias académicas, sobre todo que estaban haciendo una medición de cuánto disminuía la movilidad. Se notaba, era evidente que en las zonas de menores ingresos la movilidad disminuía muchísimo menos que en las zonas de mayores ingresos, porque claro, cuando tienes mayores ingresos tienes más comodidad, te puedes quedar trabajando en la casa, pero se instaló también, se visibilizó a toda esta gente que vive de lo que acá se llama el día a día. La gente que si no sale a trabajar, no gana. Así de simple. Y ese fue el problema que empezamos a tener. Pero no hubo, diría yo, ninguna focalización específica en grupos vulnerables, al menos en las medidas sanitarias. Y en las medidas de apoyo socioeconómico, la focalización que hubo fue, diría yo, la tradicional que ha tenido el Estado chileno desde el retorno a la democracia, que es una focalización en la pobreza económica. Entonces todos los bonos que se empezaron a entregar por parte del gobierno estaban enfocados en las personas más pobres. Que no son, que hay muchas más personas que eso. O sea, de hecho el estallido social es en parte porque tenemos una gran masa de clase media muy vulnerable y que frente a una situación como la pandemia puede caer rápidamente en la pobreza. Y eso es lo que no se estaba abordando y que ha costado mucho que se aborde desde el gobierno, porque esto además nos evidenció que no teníamos un sistema de protección social fuerte, que era un sistema de protección social basado en la focalización, pero en una focalización que te permitía llegar a un porcentaje de los hogares más pobres, y eso claramente era insuficiente. Tampoco hubo una focalización en grupos como, por ejemplo, mujeres que se desempeñan en trabajo doméstico, que también se vieron fuertemente afectadas por esto, o en migrantes, por ejemplo. La migración fue un tema que sí explotó en los primeros meses. Teníamos un montón de extranjeros haciendo, durmiendo a las afueras de los consulados, de las embajadas, porque algunos querían volver a sus países, porque claro, perdieron los trabajos que tenían informales, y de pronto ya no tenían ni dónde vivir ni dónde trabajar, pero no hubo ahí una focalización en esos grupos. Claro, sí, 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 seguro. Y ya viniéndonos hacia la actualidad, ¿no? Uh-huh. Se suele hablar, sobre todo, seguramente se habla más afuera que dentro del país, pero vos ahora nos vas a confirmar, del caso chileno como un éxito en lo que hace el proceso de vacunación, ¿no? Digamos, sobre todo en el resto de América Latina, pero también fuera de América Latina se habla, digamos, de la velocidad con la que se ha vacunado, se está vacunando, Uh-huh. y se lo pone como un éxito. ¿Vos qué reflexión te merece, ¿no? El desempeño del gobierno chileno en lo que ha sido el plan para vacunar a su población y qué elementos crees que se podrían mejorar de lo que se está realizando? Sí, mira, por un lado, a ver, yo creo que cualquiera que criticara el proceso de vacunación en Chile lo queman en la plaza pública. Eh, porque ciertamente esto ha sido sí, un proceso que yo no podría decir que no ha sido exitoso. Ha sido exitoso en primer lugar porque el gobierno salió tempranamente a negociar la compra de vacunas. Y esto hay que entenderlo también en la lógica de que tenemos un presidente que fue un empresario muy exitoso. Entonces creo yo que aplica esta misma lógica empresarial. Entonces dice, bueno, todavía no sabemos si hay vacunas y qué efectividad van a tener, pero vamos a salir al mercado a comprarlas todas y a negociarlas todas. Entonces ahí se hace una alianza entre el Ministerio de Ciencias y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces el Ministerio de Relaciones Exteriores es el encargado de salir a buscar dónde se están produciendo y cómo podemos hacer las negociaciones y los acuerdos. Y el Ministerio de Ciencias ve la parte científica.
qué vacunas se están demostrando con mayor efectividad y qué acuerdos podemos hacer con nuestras universidades para hacer los estudios. Y esa estrategia fue exitosa, porque se negociaron millones de vacunas, de todas las vacunas disponibles. Incluso la rusa todavía está en conversaciones, que era lo más impensado. Esta estrategia fue, sí, fue adecuada, nadie la va a criticar, las vacunas empezaron a llegar en diciembre, pero creo yo que hubo un error nuevamente en la comunicación, ¿no? En el discurso. Entonces empieza a haber esta sensación de llegan las vacunas, esta cosa va a terminar, nos vamos a salvar, y se relajan las medidas en el verano. Se relajan, yo creo, por una mezcla de esta sensación de seguridad por tener las vacunas, y también por asegurar el mantenimiento de la economía, ¿no? Y de que muchas zonas del país viven del turismo en el verano. Entonces se relajan algunas medidas y las consecuencias las empezamos a ver en febrero o marzo, cuando empiezan a subir los casos de manera muy abrupta. Entonces creo yo que fue una estrategia comercial exitosa de las vacunas, pero que tuvo algunas fallas comunicacionales, diría yo, de insistirle a la gente, insistirle a la población de que la vacuna no implica que no nos vamos a seguir enfermando. Ese discurso yo creo que ha sido un poco débil. También faltó al inicio un poco de educación respecto de qué vacunas se estaban trayendo a Chile y cuáles eran sus resultados, los resultados que se estaban teniendo, porque hubo al inicio solo un par de diferencias, de polémicas, diría yo, con un grupo del área de la salud que no se quería vacunar con la vacuna china, con Sinovac. Porque claro, también de repente empezamos todos a saber mucho de las vacunas, se transmitía por televisión cuando el Instituto de Salud Pública hacía el análisis de si aprobaba o no aprobaba el uso de emergencia de estas vacunas, y de pronto, todos sabíamos de las vacunas. Entonces todos sabíamos que la Pfizer-BioNTech era la que tenía la tecnología más top del mundo, pero que también era la más difícil de hacer llegar, porque requiere de una logística importante. Entonces, claro, hubo de repente ahí un nivel de desconfianza de una parte de la población de cómo nos vamos a poner una vacuna china si el virus viene de China. Y ahí creo yo que al inicio faltó un poquito de campaña comunicacional y de educación. Pero la red ha funcionado bien, porque Chile tiene una falla o unas debilidades a nivel de hospitales, pero la red de atención primaria, son los consultorios, las postas, las redes a nivel local, funciona bastante bien. Está en todo el país y depende de los municipios. Y ahí se junta un factor político, que es que este año tenemos muchas elecciones, es un año súper electoral. Y teníamos ahora en abril, pero se traspasó para mediados de mayo, elección de alcaldes también. Entonces, claro, los alcaldes tenían todos los incentivos para colaborar y para hacer que este sistema de vacunación que se hace con las redes de atención primaria, que dependen de ellos, funcionara. No había ningún incentivo en esta ocasión para que los alcaldes discutieran alguna cosa. Todos decían, no, acá vamos a hacer todo lo posible para que este proceso sea exitoso, para que toda la gente tenga acceso a la vacuna y de buena forma. Entonces, diría yo que se ha llevado a cabo de buena manera. Quizás la única falta que vería yo, pero es una crítica que yo no la he escuchado en ninguna parte, pero que me parece que en un sistema democrático debería haber mayor transparencia, y es el tema de los costos. Que nadie lo va a criticar, ¿eh? No se trata aquí de decir no nos vamos a gastar, se tienen que gastar todos los millones que sean necesarios en las vacunas, pero me parece ahí que hay un nivel de opacidad y de poca transparencia, de acuerdos que son confidenciales y de montos que no se conocen. Y eso me parece que cuando estamos pidiendo más y mejor democracia debería transparentarse. Esa diría yo que es la única falla que le vería al proceso de vacunación. Pero por lo demás ha funcionado impecable. De hecho, ahora el fin de semana aceleraron el calendario de vacunación para que podamos ir a esta elección que tenemos en 2 semanas más, que es una multielección, porque elegimos constituyentes, gobernadores, alcaldes, concejales,
para que la gente pudiera ir con mayor seguridad. Entonces se aceleró el proceso de vacunación para gente más joven en las 2 semanas que vienen. Muy bien. Y ya para ir cerrando, sí me gustaría, porque hiciste recién referencia a esto, ¿no? La pandemia no termina acá, no termina con la vacunación. Probablemente vamos a tener que convivir muchos años, incluso vacunados o no, digamos, vamos a tener que convivir mucho tiempo más. Si tuvieras la posibilidad de aconsejar al gobierno chileno, digamos, ¿cuáles serían, digamos, tus 2 o 3 consejos o prioridades para mejorar en el proceso de la pandemia y de vacunación? Has dicho que no tenés, más allá de esto del acceso a la información, que creo que es fundamental y es un tema global importante, digamos, porque no es una cuestión solo en América Latina, sino los grandes contratos en la Unión Europea aparecen todos tachados justamente para que no se sepa. Digo, ¿qué es lo que vos crees que habría que apuntalar en la convivencia, ¿no? con la pandemia? Sí, yo creo que falta algo que he tratado como de ir repitiendo, que es mejorar la comunicación de los riesgos de la pandemia, de que esto no implica que vayamos a volver a la normalidad el segundo semestre ni el próximo año, de que la gente se tiene que seguir cuidando. Me parece que eso se ha dicho, pero falta más fortaleza de eso. También me parece que falta mezclar formas de comunicación que son más tradicionales con las más modernas, digamos, porque en nuestras sociedades en América Latina todavía no tenemos a toda la gente conectada a Internet. Entonces no puede salir el Ministerio de Salud diciendo, sí, toda esta información la pueden ver en la página web, la pueden ver en Twitter, la pueden ver en el... Porque no toda la gente accede a eso, menos en las zonas rurales, menos la gente de mayor edad. Entonces me parece que ahí todavía falta mezclar una estrategia de educación y de comunicación más presencial, más cercana a la gente, también con las redes sociales que apuntan a públicos distintos. Yo creo que nuestros países están en este nivel donde todavía se tiene que abarcar estos dos mundos, ¿no? El más tradicional, semi-rural, rural, más antiguo, con el más moderno de los jóvenes que están en redes sociales 24/7. Yo creo que esa parte comunicacional ha sido la más débil del gobierno, que ha tenido muchos altos y bajos, mucha confusión en las personas. También se entiende, ¿no? Uno no puede decir, bueno, vamos a tener un plan fijo y estable, porque esta cosa también va cambiando y la vamos conociendo de a poco. Entonces se entiende que hayan modificaciones a los planes de acción, pero me parece que ella se ha sido poco claro, y eso confunde a la gente. Y la otra modificación que yo haría es que definitivamente las instancias de coordinación incluyan a más áreas de la sociedad. O sea, no puedes tener mesas sociales donde no participe el gobierno, no puedes funcionar teniendo un quiebre entre el Ministerio de Educación y el Colegio de Profesores. O sea, que tiene que haber mayores instancias de coordinación, de comunicación, de pongámonos de acuerdo, pero bueno, yo ya no sé mucho qué esperar con un gobierno que le queda poco, que ya está muerto hace rato, con niveles de popularidad en el subterráneo de los niveles de popularidad y de aprobación. Pero yo creo que esas son las dos fallas que han habido y que no se han mejorado. Se ha intentado mejorar en los apoyos económicos a la gente más vulnerable, sí. Se han hecho los esfuerzos, todavía no es lo que la gente espera y por eso todavía la gente sigue presionando para retirar sus ahorros previsionales como un sistema de tener recursos, que eso ha sido muy popular en Chile, porque todavía las medidas de apoyo económico son muy parciales y muy focalizadas. Pero sí diría yo que esas dos áreas, comunicación más clara, más efectiva, y también instancias de coordinación más amplias, de participación más amplia. Perfecto. Bueno, Lisa, agradecerte. Digo, me quedaría preguntándote y conversando con vos mucho tiempo más, pero bueno, nos excedimos un poco de los asuntos en 30, nos fuimos un poco más de 30, pero la verdad, muchísimas gracias por la claridad,
por el análisis, por la síntesis, porque realmente hablamos en 30 minutos de más de un año, casi un año y medio de crisis, de pandemia, digamos, de una gran conflictividad. Invito a todos y todas a leer el paper de autoría de Lisa, que, digamos, que justamente ahonda en muchos de estos temas que hemos tratado hoy. También les invito a que accedan a los otros papers de la serie, digamos, de los demás países que también forman parte del proyecto Colaborarat. Y bueno, una vez más, Lisa, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.